estamos, ahora sí. Perfecto. Va, miren, les decía, ¿qué es lo que quiero que se entienda como las entrañas, les decía, de esta nueva integración en estas regiones elementales? Pues que lo que te queda fuera de la región elemental, tu región elemental es lo azul. Lo que te queda fuera de lo azul se va al cero. Entonces observa ahora tu gráfica, pero no tu gráfica sobre omega, sino tu gráfica sobre D. Sobre D, acuérdense que D es el rectángulo, ¿sí? Por ende, observa la gráfica de la función característica. ¿Y qué se observa? Pues que en todos estos puntos de la frontera, los voy a poner con rojo, la función es discontinua, ¿sí? ¿Por qué? Pues por un argumento muy sencillo, lo di antier. Si tú tomas una sucesión de puntos que converja a esta curva frontera, que le llamamos de hecho G2 de Y, porque es una función de Y, acuérdense, la frontera la puedes ver como unión de gráficas. Entonces, si tú tomas una sucesión que converja a algún punto de esta curva, pero tu sucesión está formada por elementos que están en D menos omega, o sea, aquí en la región blanca, ¿sí se ve? Pues entonces, ¿cuánto vale tu función? No lo escribí, pero ¿cuánto vale tu función característica en D menos omega? Pues vale 0. Entonces, todos estos puntitos por los que tú te acercas es la sucesión de ceros, ¿sí se ve? Porque es f de este punto, luego f de este punto, luego f de este punto, f de este punto, f de este punto, pero todas estas f son 0. Entonces, aquí llegas, el valor de la función sería 0. ¿Vamos bien? Ahora, tómate una sucesión de puntos que estén adentro en el interior de omega, pero igual que converjas al mismo punto de tu curvita. Pero ahora tus elementos de tu sucesión van a estar en omega. Por lo tanto, el valor de la función, si se fijan, en este caso muy particular es positivo, ¿no? Porque todos los elementos de omega tienen valores positivos. ¿Ya vieron? Entonces, positivo, positivo, algo que siempre es positivo, y en este caso, ojo, en este caso, nunca es menor que cierta, digámoslo así, que cierto número, que cierta z, pues claramente esta sucesión, ¿sí se ve? Sus imágenes, que son estas, pues van a converger a este punto, a f de este punto, ¿sí se ve? Que es este. Y este punto no es el 0. ¿Sí se entendió? O sea, si te vas por elementos de D menos omega y converges aquí, pues tu sucesión de imágenes converge al 0. Ahora, si te vas con elementos que están en omega, la sucesión de imágenes no converge a este valor, pero que claramente no es el 0, no tiene altura 0. Conclusión, en este punto, pues la función no es continua, porque por un lado llegas al punto del dominio, llámenle x sub 0, por un lado converges a x sub 0, el valor de tu función converge a 0, y por otro lado converges a x sub 0 y el valor de tu función converge a algo positivo. Eso significa que tu función no es continua. Pero dense cuenta que eso sucede para todos los puntos de aquí, miren, de la curva frontera. Y también análogamente para los de la curva frontera G1, este es G sub 2, pero también para G sub 1 pasa lo mismo, ¿se dan cuenta? Y si hubiéramos tomado como región rectangular de algo así, ¿se fijan? Entonces, en estos rectas, iba a decir en estos puntos constantes, pero más bien, en estas rectas y igual a C2, y igual a C1, ¿ya vieron? Si me hubiera tomado una región D más grandecita,
pues entonces en estas curvas también la función sería discontinua, ¿así se ve? Porque nuevamente llegas por acá a estos puntos y tus imágenes convergen a estos puntos, que es algo positivo. En cambio, te acercas por acá a estos puntos y siempre vas a converger al cero. Entonces, altura cero, altura positiva, definitivamente no es continua. La función sí se está viendo en la frontera, precisamente en estas gráficas, ¿sí? Ojo, podría ser que no fuera continua también en otros puntos. Suponte por aquí en medio, porque a este punto, suponte a este punto lo mandas por acá, ¿no? Una famosa discontinuidad de salto. Podría ser. No importa, lo que quiero que quede claro es que en particular en las curvas o en la frontera de omega se pierde la continuidad de la característica, de la función característica. Bueno, me vas a decir, ¿y eso para qué me sirve? Ah, porque no sé si se acuerdan que nosotros vimos que si una función es continua, si una función es continua en todo su dominio, entonces existe la integral. Pues resulta que ese resultado se puede generalizar y de hecho es lo que vamos a hacer para poder usar aquí el algoritmo de Fubini. ¿A cuándo lo vamos a generalizar? Lo voy a escribir. Y esa es una de las versiones fuertes del teorema de Fubini, porque recordarán que solo hemos visto la versión débil. Entonces, voy a borrar lo que es región elemental. Y vamos a escribir la vamos a decirlo así, versión fuerte del teorema de Fubini. ¿Por qué, Adriana? Porque la voy a usar para este algoritmo. ¿Sí? De hecho, no sé si se acuerdan que aquí me quedaba más otra integral, pero esta integral era cero. ¿Sí? Ahorita lo vuelvo a escribir todo. Entonces, fíjense bien. ¿Sí? En realidad les decía, eso es otro ejercicio de tarea que ustedes tienen que probar. Esto es igual, si omega es una región elemental y d es rectangular, entonces esto es igual a la integral sobre omega de f más la integral sobre d menos omega, ¿sí? Pero resulta que ¿cuánto vale tu función f en d menos omega en estos puntos? Pues lo acabo de decir, vale 0. Entonces, perdón. Entonces, esta integral, ¿lo recuerdan? Esta integral vale 0. ¿Sí? Esto, repito, hay que probarlo, lo van a probar en su tarea, no se preocupen, no es tan difícil. Y otra cosa, entonces nada más te queda calcular esto, pero dense cuenta, como función característica, ¿sí se ve? O sea, esta integral en realidad, por definición, es la integral de la característica. Eso está muy bonito, pero ¿podré usar Fubini? Pues la respuesta es sí. Para esta puedes usar Fubini. Y voy a escribir aquí la primera versión débil. ¿Ok? Entonces, primera versión, perdón, fuerte, versión fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque voy a pedir menos hipótesis que en la versión que le llamamos débil. Aquí voy a pedir menos hipótesis, fíjense. Versión fuerte del teorema de Fubini. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? O sea, tú por definición sabes que esto es esto. Y bueno, y si tú logras encontrar esta integral con sumas superiores, con inferiores, con derriman, como lo logres, perfecto, ya la hiciste. Tienes la respuesta. Solo que yo no quiero usar sumas superiores, ni sumas inferiores, ni sumas de rima. Yo quiero usar Fubini. Entonces me pregunto si lo podré usar para esta integral. Para esta no tiene caso porque esta integral es 0. Porque el valor de la función es 0. Entonces 0 por lo que quieras es 0. Quiero ver si lo puedo usar aquí. ¿Sí? La definición ya la tengo.
Me coge. Me sigue viendo de Fubini. Recuerda lo que decía la versión débil, que la F fuera continua en todo su dominio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora, sea F ya no va a ser continuo en todo su dominio. Va a poder dejar de ser continua, es decir, puede perder la continuidad en la unión de un número finito de gráficas. Si esto pasa, se sigue valiendo teorema de Fubini. ¿Ok? Entonces ya, esta es una versión un poquito más fuerte. Voy a poner primer versión fuerte, ¿sí? Primer versión fuerte del teorema de Fubini, ¿ok? La voy a escribir y si quieren nos vamos al descanso. Déjenme escribirla. ¿Qué dice? Acuérdense, la versión débil pedía mucho, pedía que la función fuera continua en todo tu rectángulo, en todos lados. Entonces ahora sea F. Vamos igual a definirla de una región rectangular, como esta. Si quieren, llamen la F mayúscula para que no se confundan con esta F. En realidad, la que nos interesa integrar es la característica. Pero bueno, como ustedes quieran, es más, si quieren, llámenle F, G, H, Bueno, F está bien, F mayúscula. Tienen una función que tiene un dominio se me fue el nombre. Región elemental contenida en un dominio rectangular. Y esta función, ojo, va de aquí, bueno, digamos, si quieren esto lo pongo aquí, de R2 a R. Recuerden que esto se generaliza a Rn, ¿sí? Ahorita lo pongo en R2 para visualizar. Repito, ¿qué me dice Fubini? Que si F es discontinua, es decir, pierdes la continuidad, es discontinua, a lo más en una unión finita de gráficas, como aquí estás en R2, pues serían gráficas de R a R, ¿sí? Para que te queden aquí estas curvas. Entonces sería, si F, ¿cómo quieren ponerle? ¿Es continua salvo en? O le pueden poner, ¿es discontinua solo en? ¿Sí me explico? O sea, podemos poner, si F es continua salvo en, es continua en todos lados, es decir, en D menos o salvo, quizás, salvo la unión de un número finito desde igual a 1 hasta n, de un número finito de gráficas, ¿sí? De funciones h, en donde h, repito, va de R en R para que aquí la gráfica te quede en R2, ¿sí? Ojo, si estuviéramos en R3, pues las funciones aquí serían de R2 a R para que su gráfica estuviera en R3, ¿se entiende? O sea, conforme vas aumentando aquí el número de variables, pues las gráficas, tus funciones h también van aumentando de variable. Entonces, salvo en la unión finita, ¿cómo digo unión finita? Pues desde igual a 1 hasta un n o un m, eso es finito, ¿va? De HI, donde HI, repito, son funciones de R en R, ¿sí? Son funciones de variable real, ¿sí? Y claramente su gráfica está en la frontera, ¿sí? En la frontera de omega. Ok, entonces si F es continua en D salvo en la unión, aquí dije finita, después lo vamos a generalizar, esa va a ser una de las generalizaciones más fuertes de Fubini, que aquí lo vamos a poder generalizar a la unión numerable de gráficas. Ahorita va a ser salvo en la unión finita de funciones de R en R, ¿se entiende? Es decir, si tu función es continua en todos lados, menos en un número finito de gráficas, por eso dice la unión, aquí eso pasa, ¿no? Aquí es continua, véanla, menos en esta gráfica 1,
2, 3, 4 menos en 4. Pueden ser 10, podrían ser 20, no importa, pero el chiste es que sea un número finito de gráficas, de funciones, de R en R, o sea, de una variable, ¿sí se entiende? Pues si eso pasa, es decir, si tu F es continua en todos lados, salvo en esa unión finita, ¿qué creen? Pues entonces se sigue valiendo el teorema de Fubini. ¿Y eso qué significa? Que sigue existiendo la integral bajo toda la región, que es obviamente la integral sobre omega más la integral sobre el resto de omega, lo que puse aquí. Sigue existiendo la integral, o sea, eso es un número real y además se cumple el algoritmo. ¿Cuál algoritmo? Entonces, existe la integral sobre omega, ¿sí? O si quieren pónganlo sobre d, de la función característica. Puede ser, estoy nombrando aquí f a la característica, pero bueno, si quieren pónganle así. Y además, eso es igual a ¿quién? A la característica de f en omega. La integral de esto es igual a la integral con los límites de integración variables. Vamos a ponerle aquí C1, C2, que es de Y, y aquí vamos a ponerle G sub 1 de Y, o sea, desde X. Ay, no se alcanza a ver, espérenme. Ya no se ve. Entonces, la integral de afuera va desde C1 hasta C2, ¿sí se ve aquí? C1 hasta C2, y la integral de adentro va de aquí a acá, va de nuez. Empiezas a caminar en y te topas primero con G1, ¿sí? Es el primer límite de integración. Aquí dice G1, lo voy a poner con otro color. Vas caminando, acuérdense, ¿sí? Y te topas con G1, vienes de menor a mayor en el eje X, y te topas con G1. X igual a G1 de Y, y llegas, sigues, continúas tu camino y te topas ahora con G sub 2 de Y, ¿sí? Y esto es desde X igual a tanto, por lo tanto aquí integras respecto a X tu función, ¿sí? Y ya nada más te falta la última integral, que la voy a poner con rojo, que es la integral desde aquí hasta aquí en Y, ¿sí? De C1 a C2, de C1 a C2 en Y. ¿Sí quedó? ¿Me siguen? ¿Cómo ves, Maritza? Sí, es decir, el teorema de Fubini en su versión más fuerte te dice que la integral sobre una región elemental es igual a usar el algoritmo de Fubini. Perfecto. Pero los límites de integración, si se fijan aquí, ya no son constantes, ya son variables, ¿sí? A ver, es que esto lo escribí horrible. A ver, lo voy a volver a escribir esto. ¿Sí? O sea, existe la doble integral, aquí lo voy a escribir más arriba, sobre omega, ¿sí? De la característica, ¿sí? Perfecto. Aquí si quieren pongan D. ¿Y quién es? Pues eso es justo la integral. Se vale el algoritmo de Fubini de C1 a C2, ¿sí? De G1 de Y a G2 de Y. Pero aquí no se pierdan, esto es X igual a X igual a. Por eso siempre lo pongo. Entonces, como vas desde X igual a tal hasta X igual a tal, en realidad estás integrando respecto a X. Y ya luego las constantes, que se acuerdan que primero las puse de azul, estas constantes C1 y C2,
Aquí está C1 y C2 son constantes de Y, ¿sí o no? ¿Sí? Y aquí está F de X, Y. ¿Ok? ¿Se ve? Entonces, esto, repito, no lo he probado, se desprende en realidad de que si tienes una función continua en todos lados, bueno, en su dominio, salvo en una cantidad numerable de curvas, vamos a llamarle así curvas, o sea, ya saben que curvas son las gráficas de funciones de Renner, sigue existiendo la integral. ¿Por qué? Razónenlo de esta forma. Por lo menos aquí la continuidad solo se pierde en la frontera. Y si la continuidad solo se pierde en la frontera, pero tu frontera es una curva, ¿cuánta área te aporta en realidad para la integral? Acuérdense que la integral es el volumen bajo esto azul, ¿sí? Repito, si solamente eres discontinua en esta frontera, pues en realidad esa curva no te quita ni te aporta mucha área, ¿ok? 5 minutos de descanso. Si quieren, apaguen sus micrófonos o irse y regresamos aquí a Meet, ¿ok? 5 minutos nada más de descanso para tomar agua, ¿vale? Y seguimos por Meet, ¿ok? Voy a seguir grabando, entonces no termino, no paro la grabación, simplemente quito el micrófono, igual ustedes. Va, regresamos en 5 minutos.
Hola, ya regresé. Permítanme, déjenme conectar la lámpara. Ok, bueno, les decía, lo importante de esto es que el teorema de Fubini se vale para cuando los límites de integración, como en este caso, no son constantes. Recuerdan que teníamos Fubini para límites de integración constante. De hecho, eso lo van a hacer en su tarea varias veces, ¿sí? Pero aquí el límite de integración, si se ve, ya es una función. O sea, es x igual a g1 de y x igual a g sub 2 de y. ¿Ok? Entonces, les decía, no hemos probado esto. De hecho, si se fijan, tampoco hemos probado que, bueno, no les he subido la prueba, mejor dicho, les dije que se las iba a subir, de que si es continua en todo el dominio, entonces es integrable. ¿Ok? Continua implica integrable. Ahora, continua menos en un número finito de curvas, yo le digo curvas a las gráficas de funciones de R en R. En el caso, si estamos en el plano, con un dominio en el plano, entonces, repito, si la función es continua, salvo un número finito de curvas, sigue siendo integrable y se sigue valiendo Fubini. De hecho, repito, vamos a poder generalizar aún más. No solo a un número finito de curvas, sino a un número numerable de curvas, ¿sí? Dense cuenta, les decía, que la función de Dirichlet, la que es rejas en el suelo si eres racional y rejas a la altura 1 si eres X irracional, lo recuerdan, ¿no? Bueno, pues esta función, la de Dirichlet, recuérdenlo, f de x y la única que hasta ahorita hemos probado que no existe la integral, que no es integrable. Si x está en q y 1 si no. Esta función, repito, el problema, y eso se los quiero aclarar porque he visto la confusión hasta en profesores, dicen, es que es discontinua en las rejas. Y entonces dicen, oye, pero las rejas son un número aparentemente numerable de curvas. Y ese es un argumento erróneo. No es que no sea un número numerable de curvas, sí es un número numerable de curvas, porque están separadas, cada que x es racional, estás en el 0. Y si x es irracional, estás en el 1. El problema no es el número numerable de curvas aquí. El problema es que aquí la función es discontinua, no solo en las rejas, es discontinua en todo el dominio, en todo el cuadrado 0, 1, en todo, no solo en las rejas, también aquí abajo, que no hay reja, no es que sí hay reja, lo que pasa es que la reja está arriba. Es discontinua en todos lados, en todo su dominio. Ese es el problema. Sí, por eso es que no es integrable esta función, porque si solo fuera discontinuo en un número numerable de curvas, o sea, que solo fuera discontinuo en estas curvas, digamos, y no en las de arriba, dices, pues en una de esas sí existe la integral. No, aquí no, repito, porque la discontinuidad es en todo el cuadrado. En cualquier punto del cuadrado que tú te tomes, dense cuenta, cualquier punto que tomes tienes una vecindad y en esa vecindad, azulita ya vieron, o entorno, si quieren no llámenle vecindad, tienes un entorno del punto. Ese entorno, por fuerza, muerde a rejas del piso y a rejas de acá arriba, ¿no? Entonces, cualquier punto de esta vecindadcita azul o de este entorno azul, cualquier punto de ahí, me expresé mal, en cualquier punto de ahí la función es discontinua. ¿Sí se ve? No solo, repito, en las rayas, en cualquier punto de la vecindad azul, del entorno azul, en cualquiera es discontinua la función.
¿Por qué? Pues nuevamente, cualquier punto arbitrario satisface que te puedes acercar a él, ya sea por puros racionales o por puros irracionales, ¿no? Dense cuenta que aquí lo que te importa es X. Y no te importa porque no está en la regla de correspondencia, no influye. Entonces tú te fijas en tu X y en cualquier X que tomes, date cuenta que puedes acercarte a esa X o X sub 0 con racionales, con una sucesión de racionales o con una sucesión de irracionales, ¿no? En X, claramente. Bueno, pues si te acercas con una sucesión de racionales, ¿cuánto van a valer sus imágenes? 0, 0, la sucesión de ceros. Por lo tanto, la sucesión de ceros converge al 0. Y nuevamente, ahora acércate a este mismo punto X sub 0, pero con puros irracionales. La sucesión de imágenes, pues es la sucesión de unos, ¿no? 1, 1, porque son puros irracionales los de aquí. Entonces, 1, 1, ¿a dónde converge? Pues al 1. Claramente, la función es discontinua. Oye, pero es que este punto te lo tomaste, no te importó si este punto te lo tomaste racional o irracional, no te importó, ¿sí? Simplemente en cualquier punto del dominio, la función es discontinua, no en un número finito de curvas. Ok, entonces ya nada más quiero que escribamos hasta donde hemos llegado y el ejercicio de Fubini, que está muy fácil. Fíjense, si F es continua, ya lo saben, todo esto es un omega acotado, ¿sí? Y región, ya lo dijimos, elemental. Ay, brilla muy raro. Y región elemental omega, ¿ok? ¿Qué es región elemental? Ya lo he dicho muchas veces, que su frontera la puedes ver como gráficas y además hay interior no vacío. Entonces, si F es continua, ok, en omega o en todo omega, entonces, ¿qué dijimos? Es integrable, ¿sí? En omega. Entonces, F es integrable. O sea, existe la integral. Cada que yo diga es integrable, es que existe la integral. Quizá no sabes cuánto es. Quizá no sabes cómo la vas a poder encontrar. Quizá no sabes algún método para encontrarla fácil. Pero de que ese número existe, existe. Siempre y cuando la función sea continua en omega. Y omega sea una región elemental. Ya avanzamos un poco más. Ya no solo tenemos esto, tenemos todavía más. Tenemos que si la función es continua en omega, pero es discontinua en un número en omega menos la unión finita de gráficas, ¿sí se ve aquí que puse menos la unión de gráficas, es decir, F es continua en todos los puntos que están, digamos, en omega, menos en una unión finita de gráficas, HI. Y desde 1 hasta N, por eso dije finita, ¿sí? Entonces, se sigue cumpliendo F es integrable y no solo eso, sino que se cumple Fubini, ¿ok? Entonces, F es integrable y además se cumple el teorema de Fubini aquí también, ¿sí? Y se cumple Fubini. Sí, el algoritmo de Fubini, ¿cómo se cumple? Pues ya lo saben, toman, ahorita lo escribo, y se cumple Fubini. Sí, aquí dice Fubini. ¿Cómo se va a cumplir? Pues muy sencillo. Tomas la función característica, fue lo que escribí hace rato. Fíjense bien. Ahorita recorro a los dibujos, repito, porque estoy en R2. Cuando avancemos de dimensión ya no voy a poder dibujar nada. Entonces ahorita me aprovecho porque puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, tienen una
Región elemental tipo 1. ¿Qué significa tipo 1? Pues que puedes ver a tu Y, que es esta, en función de X, ¿va? ¿Sí? Esto es tu X. Y para cada X, pues tienes un valor de Y. Entonces a esta curva le vamos a llamar H sub 1 de X, por supuesto, y a esta curva le vamos a llamar H sub 2 de X, ¿sí? ¿Y por qué dije región tipo 1? Permítanme. No solamente porque puedes ver a estas curvas frontera. Acuérdense que las curvas son la frontera de omega. Entonces omega está por aquí. Estas dos son funciones, repito, es y igual a tanto, y igual a tanto. Pero además, no solo eso, sino que X queda acotada por constantes. ¿Ya vieron? Entonces esto es mi primer C1 y esta es mi segunda constante C2, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿eh? Región tipo 1, la X queda acotada por constantes, esta es la X, ¿sí se entiende? En este caso, C1 menor o igual que X menor o igual que C2, ¿sí se ve? ¿Se alcanza a ver? Ok, y además, la Y, ¿cómo se escribe? La Y está acotada ya no por constantes, sino por funciones. H1 de X y H2 de X, ¿sí? La Y está acotada, repito, por funciones. ¿Ya vieron? Miren, cada Y está acotada por esta y por esta, ¿sí? Perdón, cada una de estas Y está acotada por estas de aquí y cada una de estas X, si lo dije mal, cada una de estas X está acotada primero por esta y luego por esta, ¿sí? Esta X, por ejemplo, primero está acotada por esta y luego está acotada por esta, ¿sí se ve? Y las Y, todas las Y están acotadas en principio por esta C1, y al final por esta C sub 2, todas las Y, ¿ya vieron? Entonces aquí la sugerencia, siempre que tengan regiones tipo 1, es que la doble integral siempre la van a integrar primero respecto a Y. Es decir, aquí me quedaría C1, C2 de X, y aquí me quedaría H sub 1 de X, o sea, Y igual a tanto, y aquí H sub 2, ¿sí? De X, pero es Y igual a tanto, por eso esto es de Y, ¿sí? Por eso siempre pongo Y desde Y igual, perdón, desde... Sí, lo puse bien. Y, ok, de Y, ¿sí? Y X es la que va de constante a constante. Sí, perdón, hace rato dije que era Y, X es la que va desde aquí hasta acá. ¿Ok? X va de aquí a acá. De esta constante C1 a esta constante C2. ¿Ya vieron? Hace rato le cambié el nombre por Y, pero es X. La que va de aquí a acá. Y Y, para no perdernos, siempre vayan, siempre se los he dicho, en orden creciente. Empiezas por los negativos y vas hacia los positivos. Entonces, ¿con quién te topas primero? Pues con H1, aquí está. Sigues tu camino por el eje Y o paralelo al eje Y, y ¿a quién te topas al final? Pues a la H2. ¿Sí? ¿Sí se ve? H2. Aquí dice H2, lo que pasa es que acá ven cómo lo escribí, por eso se me pegó esto. Entonces, región tipo 1, acuérdense, la X está acotada por constantes y la Y está acotada por funciones. Claramente por funciones que dependen de X, ¿sí se ve? ¿Sí? H1 de X y H2 de X.
Ok, vamos bien, ya casi acabamos. Entonces, les decía, Fubini no nada más, ya tengo esto, si es continuo, entonces es integrable. Si es continuo en omega menos la unión de gráficas, entonces es integrable. ¿Sí? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Por lo menos, eso sí lo vamos a probar aquí en el curso, que si f es continua, un tercer caso, en omega menos la unión numerable, aquí ya no va a ser de igual a 1 hasta n, va a ser de igual a 1 hasta infinito. Ojo, pero indexados por los naturales, eso significa numerables, ¿sí? Si tus curvas, donde es discontinua tu función, es un conjunto numerable, pues aunque no sea finito, va a seguir existiendo la integral y además se sigue cumpliendo el teorema de Fubini, imagínense. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Todos, si se fijan, como ya fortalecimos mucho el teorema de Fubini, no al máximo, porque la versión más fuerte todavía no la he dado, necesito dar un concepto que se llama medida cero, para que pueda dar la versión más fuerte. Sin embargo, esta nueva versión sí es más fuerte que la anterior, porque ya estás quitando continuidad. Si se fijan aquí, por lo menos lo vi hace rato, la función ya no es continua en estas curvas, en H1 de X. ¿Por qué? Porque es la frontera de omega. Y en H2 de X tampoco es continua, pero no te importa. No te importa que hasta usas esas curvas de discontinuidad para el algoritmo de Fubini, ¿sí o no? Ok, entonces ya avanzamos, porque aunque no lo he probado, yo sé que ustedes me lo creen, que aunque no sea continua la función, si las discontinuidades no son muchas, o sea, las puedes meter en una unión numerable de gráficas o de momento en una unión finita de gráficas, sigues teniendo la integral y además el algoritmo. Entonces, vamos a ver un ejemplo, si quieren, de su tarea para justo que vean cómo se sigue valiendo el teorema de Fubini. Lo difícil, entre comillas, y digo entre comillas porque ya cuando agarran práctica, pues obviamente eso ya tampoco es difícil. Sí, exacto. Un ejemplo de la tarea, ¿ok? Entonces, cuando ya agarran práctica, les decía, ya los límites de integración ya son muy sencillos, ¿ok? Ustedes mismos lo van a ver, ya lo manejan con mucha más soltura, cuando hayan hecho, por supuesto, una cantidad suficiente de ejercicios, por eso es que también les puse bastantes en su tarea. Dejen, ¿cómo se llama? Secar esto para que no, porque siento que brilla mucho. Ok, entonces. Ok, voy a tomar un ejercicio de su tarea. Pues justo, dense cuenta que el primero, bueno, no, el inciso B del primero ya lo hicimos. Yo hice las sumas superiores, hice todo eso, si lo recuerdan, y bla, 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 ¿no? Hicimos también el 2, inciso A, el tetraedro, recuérdenlo. Me van a decir, pero es que es otra ecuación, Adriana, es una ecuación equivalente. Si se fijan, esa ecuación de 6x más 3y más 2z igual a 6, esta es la misma ecuación que si dividen todo entre 6, x más y sobre 2 más z sobre 3 igual a 1. Y era la ecuación del plano, ¿lo recuerdan? Entonces, ya nada más vean, por favor, evaluándolo con integrales dobles, que el resultado es 1. Yo ya no lo terminé, si se fijan. ¿Quién de ustedes sí lo terminó? Recuerden que les dije que lo terminaran. Era esa integral que tenía yo aquí, que era 1 menos, a ver si no me equivoco, menos 2x cuadrada más... No, era esto, ¿no? Había que integrar esto, ¿lo recuerdan? Ya al final, que ya estaba yo cansada y dije, no, ya no lo hago, ustedes háganlo. Era de 0 a 1. Ya desde aquí se ve lo que da. La evaluación en 0 no nos va a importar. Bueno, primero hagamos la integral, ¿no? La integral es x menos x cuadrada, ¿sí?
porque el 2 se va con el 2, y más x cúbica sobre 3, eso evaluado de 0 a 1, y por 3. ¿Sí se acuerdan? Lo vi el viernes, y hasta aquí me quedé. La evaluación en 0 no nos interesa, se va. La evaluación en 1 es 1 menos 1, adiós, y solo me sobrevive un tercio por 3, es 1. La respuesta al inciso A del ejercicio 2 es 1 y ya la hicimos. Ustedes, por favor, háganlo. Nuevamente, escríbanlo bien y desarrollen todos los detalles. Acuérdense que la matemática es eso, detalle. Vamos a hacer el inciso B, ¿les parece? El inciso B dice, hay que calcular el volumen y además dibujar el sólido. La región del primer octante, nadie se confunde. Cuando me dicen región del primer octante, solo estás aquí, hacia acá, ¿sí? Y en este caso estás limitado por los planos coordenados, aquí lo dice, que es el plano XZ, que es este es el XZ, este es el XY, y pues claramente este es el YZ, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos limitados por los planos coordenados, el plano Y igual a 1 menos X, que este creo que ya lo conocemos mucho, este plano, y porque es equivalente al plano 1 menos Y, ¿no? O sea, X igual a 1 menos Y, y bajo esta superficie. Ok, ¿me siguen entonces? Este plano, si se fijan, hay que ubicarlo. Como no depende de Y, ¿qué significa eso? Hay que ser analíticos. ¿Qué significa que me den una ecuación del plano en R3 que no tiene a Y? Pues que simplemente tú puedes graficar esto como una recta en R2, en el plano, y luego nada más la levantas paralelamente al eje, al plano XY, fíjense. Esta es la Y igual a, pasa por el 1, ¿sí o no? Por el 1 en Y, por supuesto, y con pendiente menos 1 en X. O sea, es este plano, ¿no? Más o menos. Perdón, es esta recta. ¿Sí se ve? Porque si X vale 1, pues tu recta vale 0, y si Y vale 1, tu X debes de estar en el 0. Perfecto. Entonces, ahora solo, como me dicen que no es una recta, sino un plano, pues entonces esto lo elevo perpendicularmente al plano XY. ¿Sí se entiende? Entonces lo voy a poner, bueno, con verde ya lo puse. Fíjense. ¿Sí se ve? Es este plano. ¿Sí? Sí, el plano que pasa por 1, 0, 0 y por 0, 1, 1, ¿no? Bueno, pues, ay, ahora, ¿qué más con ese plano? Eso en realidad no me importaba tanto. Dice que además está acotada por un sólido, a ver, aquí está, perdón, por z igual a coseno de pi x sobre 2, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande esto porque si no, ¿cómo se llama? No me va a caber la figura. Sí, entonces, rapidísimo. Pasas por el 1, 1, eres este plano, y finalmente z es igual a coseno de pi sobre 2 por x, ¿sí o no? Sí lo escribí, perdón, sí lo escribí bien, y x va de 0 a 1, ¿ok? Permítanme. Que no sé por qué se me abrió un programa que no. Ok, ahora sí. Vamos bien, ya casi acabamos. Entonces, ¿quién es esta superficie con x de 0 a 1? Si se fijan, nuevamente aprovechémonos de qué, de que en esta expresión z igual, ¿qué variable no aparece en R3? No aparece la y, ¿ya se fijaron? Eso significa que para toda y, que tú hagas un corte en y constante, es decir, en el plano XZ, que es este, vas a ver al coseno, gráfica de coseno, pero no de cualquier coseno, sino coseno de pi x entre 2. En pocas palabras,
Si x vale 1, tú tienes el coseno de pi medios, porque 1 por pi medios, pues es pi medios. ¿Y cuánto es el coseno de pi medios? 0, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿saben cómo le digo yo a esta figura? La rebanada de pastel, ¿sí? Miren, porque es más o menos así. Claro, es porque obviamente yo ya vi este ejercicio, ¿no? Si no, al principio también me quedé yo, ¿qué? ¿Cómo? Ustedes ven, si hacen el corte con cualquier, repito, en el plano X, Z, o sea, aquí, ustedes siempre tienen que ver coseno. ¿Sí se ve? Como coseno, algo así. Coseno. Sin embargo, están delimitados por esta rectita, que es la recta Y, igual a 1 menos X, ¿sí o no? Y esta es tu superficie. Esto es Z, lo rojo de aquí es Z, ¿sí? Bueno, aquí me quedó un poquito, ya saben, pero es más o menos así. ¿Se entiende? Es la rebanada de pastel, ¿sí? Y esto es un plano, porque acuérdense que decía el plano Y igual a 1 menos X. Entonces esto es el plano, ¿sí? Por eso yo a esto le digo la rebanada de pastel. Bueno, ¿cuál es el volumen? ¿Cómo lo haríamos? Simplemente hay que integrar z, la función f de x, y igual a z, ¿sí o no? Hay que integrar esta, ¿sobre qué dominio? ¿Sobre qué dominio? Ya casi acabamos, sobre el triángulo. Sí se ve, por eso en un principio les hice la observación, si para todos quedaba claro, cuál era esta región en el plano XY. ¿Sí queda claro cuál es esta región en el plano XY? Pues a ver, ustedes descríbanmela. Estás por abajo de esta recta, o sea, esta recta es esta, la recta Y igual a 1 menos X. Entonces, si se fijan, la Y está por abajo, o sea, Y va desde 0, esta es la recta Y igual a 0, ¿a poco no? Hasta la recta Y igual a eso, entonces, vamos a escribirlo. Y va desde la recta, no desde el número 0, desde la recta hasta la recta 1 menos X. ¿Sí se ve? ¿Sí? O sea, Y, vamos en y con el primero que nos topamos es con Y igual a 0. ¿Sí o no? Sí se ve Y igual a 0. Sigues tu camino en Y, en paralela al eje Y luego con el que te topas es con esta recta, ¿sí? En X, ahí no hay mucho que hacer, ya nos lo dan. X mayor o igual, constantes. X va desde el 0 hasta el 1. Y es la última que voy a poner, ¿ya vieron por qué? Porque es la única que queda en función de constantes. Ahora, vamos a integrar la función z, pero ¿quién es la función z? O f de xy, como lo quieran llamar. Pues es la función coseno, ¿sí, no? De pi sobre 2 por x. Si escribí bien la función, si no la escribí bien me dicen. ¿Ok? Pero según yo sí la escribí bien, ¿sí? Ojo, ojo, esto respecto a quién lo vas a integrar, fíjense, como voy a escribir omega, omega es este triángulo, como una región elemental, la voy a escribir como una región tipo, ahorita ustedes me dicen si es tipo 1 o tipo 2, ¿va? Omega son los x, y en el plano tal que x va de 0 a 1 y lo voy a poner así, va de la recta 0 a la recta 1 menos x. Pregunta para todos, ¿cómo la escribí? ¿Como región tipo 1 o tipo 2? ¿A quién escribí en función de quién? Pues a y en función de x, ¿no? Esto es y de x, esto es y de x. Le llamábamos h, ¿lo recuerdan, sí? Esto sería h1 de x, si se ve, y esto sería h2 de x. ¿Vamos bien? Entonces pongámoslo, h1 de x y h2 de x, ¿sí? Y esto obviamente es desde y
igual a tanto hasta y igual a tanto. Por lo tanto, aquí, como es desde y igual a tanto, vamos a integrar respecto a y. ¿Sí? Y ya lo último es de 0 a 1 la x, de 0 a 1 en el eje x, eso respecto a x. ¿Sí? De 0 a 1 respecto a x. Hagámoslo y con eso terminamos la clase. Rapidísimo. ¿Cuánto es la integral de coseno de pi x respecto a y? No caigan en la trampa. Aquí no hay ninguna y, por lo tanto, esto es una constante. ¿Sí? Esto es como si fuera una constante respecto a y, pues la constante sale de la integral y me queda la integral de 0 a 1. Saco la constante, ya vieron, la constante respecto a y es coseno de pi medios de x, ¿sí? De la integral de h1, que h1 ya dijimos que es 0, y h2 es 1 menos x, ¿sí? De 1 de y todo esto de x, ¿ok? Pero ¿quién es la integral de 1? Ya casi acabamos respecto a y. Pues y, ¿no? Es y evaluada de aquí a acá. Afortunadamente la evaluación en 0 se nos va y solo sobrevive la evaluación de y en 1 menos x. Entonces, eso es lo que nos queda, ¿va? Entonces, eso es la integral, ya casi acabamos, de 0 a 1 de coseno de pi medios de x por la y, que es la integral de 1 respecto a y, pues y evaluado en 1 menos x, menos 0, ¿no? ¿Sí? Y todo eso lo vamos a integrar respecto a x, ¿sí? Denme la respuesta para ya irnos. ¿Cuánto es la respuesta? Aquí dice 1 menos x menos 0, ¿eh? Si quieren, quítenle el menos 0. ¿Qué hacemos? ¿Cómo integramos esto respecto a x? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ven los demás? Dices, chispas, el primero es coseno de este por 1, pues la integral de coseno menos el seno, perdón, seno. O sea, ahí no hay mayor problema. El problema es aquí a la hora de multiplicar por x, ¿ya vieron? Porque hay que multiplicar coseno de esto por x, bueno, por menos x. Es decir, x por coseno de esto. Chispas, ¿eso cuánto dará? Ya no se vio tan fácil, ¿no? Tip y consejo. Cambiemos y hagamos primero respecto a x y luego respecto a y. Aquí, si se fijan, lo hice al revés. Primero lo hice respecto a y y luego respecto a x. Cuando una integral doble no nos sale, es muy probable que el orden inverso sea el más fácil. Ojo, pero no nada más se trata de cambiar a lo loco, lo que veas aquí lo pones aquí, lo que veas aquí lo pones acá. No, esto es función de y, perdón, o sea, es y de x. Ahora me la tienes que dar al revés, x en función de y. Hagámoslo, aunque ya no evalué el integral. Esta denmela en función de y. Pues me queda que x es igual a 1 menos y, ¿no? Por eso les decía que es supersimétrico, ¿sí? Paso el x para acá y el y para acá. Y x, y esta es la recta x igual a 0. ¿Sí se ve? Esta es la recta x igual a 0. Entonces, mis límites de integración, ahora ya omega no sería una región tipo 1, ahora sería una región tipo 2. Escribámosle ya, hasta ahí le dejo. ¿Cómo sería una región tipo 2? Pues ahora, la x va a ir de la función 0 a la función 1 menos y la y de dónde a dónde. Pues ahora la y le toca desde el 0 hasta este era el 1, ¿no? En y. Hasta el 1, ¿no? Entonces, ahora sí, lleva de 0 a 1, perfecto. ¿Y x de dónde a dónde va? Pues de la constante x igual a 0, que no es un número, repito, es una función, la función 0,
O sea, a todos los x los mandas al 0 y hasta x igual a 1 menos y. ¿Sí se ve? ¿Sí? Desde x igual a 0 hasta x igual a 1 menos y. Pero aquí es 0 función, no 0 número real, 0 función, y claramente esto es una recta, ¿no? Ustedes, por favor, escriban, ahora esto es una región tipo 2, no importa tanto el nombre, lo que quiero que hagan es que ahora escriban la nueva integral. Ahora, la nueva integral primero la vamos a hacer respecto a x y luego respecto a y, ¿va? Entonces aquí cambiamos. Aquí me queda desde x igual a 0 hasta x igual a 1 menos y. La y queda de 0 a 1, ojo, por coincidencia, no porque así tenga que ser siempre. Aquí quedó de 0 a 1. Ya vieron, de 0 a 1 y, x de 0 a 1 menos y. Y ustedes háganlo ahora, repito, al revés. De x y lo que les salga de y. Creo que está más fácil, ¿no? Porque la integral de coseno de pi medios de x es pi medios del seno de x. Se acabó. ¿Sí? Pi medios del seno de x. Entonces, donde veas x vas a poner 1 menos y donde veas x vas a poner 0. Creo que eso les facilita mucho para la siguiente integral, que sería la última. Háganlo. Ya saben que yo siempre lo hago, pero ustedes lo tienen que hacer para su tarea y me dicen cuánto les salió. Según yo, no sale un número feo, ¿eh? Así como el otro nos dio un 1, este también nos da, no un entero, pero según yo sí nos da algo en términos de pi, algo así como pi tercios, una cosa así, pero no recuerdo bien. Pero según yo, repito, no da un número feo. ¿Ok? La terminan Maritza, Arturo, Gibdem, la terminan Diana, Emanuel, Freddy, ok, Diana, sí la terminan, ok, José Carlos y Carlos Esteves, la terminan por favor porque es parte de su tarea. Entonces, si se fijan, en realidad ya llevan varios ejercicios de la tarea, bueno, ya llevamos ejercicios de la tarea y pues ustedes continúen la siguiente sesión que sería mañana conmigo. Vemos más pruebas y seguimos haciendo ejercicios de tarea, ¿ok? Bueno, mañana, repito, vamos a intentarlo por última vez por YouTube con un nuevo cable. Voy a cambiar otra vez de lugar el módem y ahora lo voy a hacer con cable, ya no por señal wireless, sino por cable Ethernet. Y nuevamente, si ya mañana nos vuelve a fallar esto, pues ya nos vamos a la siguiente sesión a Zoom. ¿Ok? Nos vemos mañana. Chequen por favor su tarea y repito, el ejercicio, es que no recuerdo cuál es. Uno de aplicaciones de promedios está incompleto, falta el inciso C. En la tarde lo escribo. ¿Ok? ¿Alguna duda, Maritza, Lili, Diana? Si no, pues nos vemos entonces mañana miércoles, ¿ok? Gracias a ustedes. Ok, sigan repasando y haciendo su tarea. Gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Adiós, Emanuel. Adiós, Lili. Hasta mañana, ¿eh? No se les olvide que mañana tenemos clase. Adiós. José Carlos, nos vemos. Adiós, Gibdem. Nos vemos, Maritza. Adiós, Omar. Hasta luego. Hasta luego, Omar. Ok. Se llama Gibde.